Desde luego para mí es un gran misterio y una fuente clara de inspiración, no solo para lo que es el campo de académico y de la investigación en general, sino toda mi vida ha sido algo muy interesante en torno a cómo relacionarme con las personas y cómo las personas se relacionan entre sí en general. No sé si incluso podríamos estar hablando de un tipo de arte, y por no meterme un poco con la fotografía, los videojuegos que ahora están en auge, dice si es el octavo arte, el noveno, el décimo, yo incluso hablaría de arte cero para el humor, porque en la medida en que funciona en base al propio raciocinio del ser humano, sin duda en el momento en el que empezamos a conversar los unos con los otros, empezamos a hacer humor. Y lo interesante es que todavía hoy no sepamos exactamente qué es. Sí que sabemos, pues, desde la reflexión de Freud, del chiste, que es una manera para crear complicidad con el otro e incluso desarrollar nuestro intelecto. Por lo que es indudable que las personas que hacen comedia deben de estar muy capacitadas para ello, ¿no? Y capacitadas específicamente para el humor. Y qué sino un artista quien tiene un talento innato para aplicar ese arte que practica. Entonces yo sí que creo que es un arte y un medio de expresión. A día de hoy, en mis investigaciones, yo trabajo con el infoentretenimiento y el infumor. Para mí como periodista incluso es clave en muchos formatos nuevos televisivos que se están haciendo para que la gente tenga una manera de acceder un poco más a esas informaciones o cuestiones de la actualidad que son muy complejas de abordar en un tono muy serio y sobrio. Ahí cito a Wyoming cuando dice que el humor funciona de alguna manera como lubricante para entender mejor la actualidad y hacerla más llevadera. Y luego, por otra parte, mis investigaciones como están orientadas a lo que es el tipo de consumo de infumor que puedan hacer las personas en función de su edad y en función de su género, sí que es indudable que el humor hace distinciones a veces entre hombres y mujeres. Incluso hay un concepto arraigado en la sociedad que se llama humor feminolecto, le da nombre Ruiz Burillo, y que viene a designar cómo en teoría la sociedad percibe el humor de las mujeres. Cuando una mujer hace humor, lo percibe de forma diferente a cómo lo puede aplicar un hombre. Es ese concepto, digamos, que se suele decir de que las mujeres no somos tan graciosas como los hombres o que hacemos un humor distinto. En cualquier caso, estamos cada vez más presentes en la televisión, estamos cada vez más presentes en este tipo de formatos híbridos, y lo que cabe preguntarse es si tenemos las mismas oportunidades que los hombres de dirigir un programa o de conducirlo en un sentido protagonista. Y yo es una de las cosas que me interesa mucho, ver figuras como Eva Soriano presentando La Noche de, igual que en el mismo tono que podría hacerlo un David Broncano. A mí eso me resulta interesantísimo. Y esos son los campos que yo investigo del humor. Por eso digo que es una fuente inagotable de inspiración y de interés científico, si cabe. La verdad es que eso es uno de los conceptos que más he tratado, en los que más he tratado de profundizar en cuanto a mi tesis doctoral, y sé que tengo mucho camino y recorrido por delante. Hay todo tipo de opiniones. Probablemente esto no es una cuestión cerrada en la medida en que el humor no es cerrado en sí. Como digo, es una disciplina, ciencia, arte, que podemos entender cada uno a nuestra manera, fácilmente. Entonces, yo esa pregunta la hago mucho, tanto en los grupos de discusión que hago con espectadores, como en las entrevistas personales que les realizo a los cómicos, guionistas, presentadores de programas de infumor.
y prácticamente todos coinciden en que es una cuestión muy personal. Yo incluso he llegado a hablar de umbral del dolor del humorismo, porque cada persona, digamos que puede tener más o menos claro qué le hace gracia y qué no. Y en esto pues entra todos los tipos de humor que hay. Es que vamos desde el humor verde, que mucha gente lo puede considerar de mal gusto, el humor negro, que algunos también pueden considerar que no, es que no le hace gracia, y otros en cambio lo ven interesante y que les despierta una parte de su capacidad que no se habían ni planteado. Entonces está claro que los límites de lo que se lleva en el humor hoy en día están marcados por el profesional que realiza el humor y el espectador que lo está consumiendo. A mí me pareció muy interesante una reflexión que me dio también Carmen Aguilera, directora actual del Intermedio, que decía: yo soy muy consciente de que el programa que hago lo hago en un access prime time, es decir, en un momento en el que lo ve mucha gente. No es lo mismo hacer humor y comedia en un programa así que llega a muchísima gente, que a lo mejor en un teatrito pequeño, en un club, en un bar, donde un cómico incluso puede interactuar de tú a tú con el público que le está viendo. Es muy diferente. Y yo en ese sentido estoy bastante de acuerdo. Pero los límites éticos, ya dice Siurana, que no están marcados en torno al humor y que queda mucho por avanzar en ese sentido. Bueno, es cierto que, o por lo menos en esto solo puedo dar argumentos académicos y como investigadora. Es decir, porque a fin de cuentas, yo ahora lo que me dedico es a la docencia y a la investigación. Y si acaso en este sentido puedo tener el testimonio del profesional y de los profesionales a los que yo entrevisto, ¿no? Hubo de todo de opiniones. La mayoría sostiene que sí que estamos asistiendo a un momento de especial incomodidad social. A mí me parece muy interesante el debate que está poniendo sobre la mesa a nivel audiovisual Pablo Motos en El Hormiguero, cuando dice que las redes sociales sí que están despertando demasiada crispación en torno a la libertad de expresión. El humor no deja de ser una forma más de libertad de expresión. Cuanto más límites haya a la libertad de expresión, más personas pendientes a, yo qué sé, que si te saltas en un momento dado lo estipulado, lo políticamente correcto, lo de lo políticamente correcto, eso es lo que dice Pablo Motos, ¿no? Hay muchas personas quizá en las redes sociales que están especialmente pendientes a lo políticamente correcto, a poner la puntilla a cada comentario, y cada comentario cómico puede levantar ampollas. Pues claro, eso en consecuencia puede llevar a que ciertos profesionales, ciertas cómicas, tengan más cuidado y midan más sus palabras. Entonces, hasta ese punto, ¿está en peligro su libertad de expresión? En ese sentido, sí. Si los profesionales y las profesionales no hacen caso y se expresan libremente como quieren, en ese caso no. Pero sí que en la medida en que tú puedas sentirte coartada en tu libertad de expresión, pues claro que puedes ver peligrada tu forma de comedia. Es importante que exista la profesión del cómico y de la cómica, porque a fin de cuentas es el vehículo del humor profesional, ¿no? Todos podemos y todas podemos hacer comedia a nivel familiar, a nivel con los amigos, pero es indudable que tiene que haber, digamos, una vertiente profesional, personas que estén especialmente preocupadas de hacer humor de calidad. Y el humor de calidad puede ser de muchos tipos. Es como cuando hablamos de los géneros literarios, de géneros audiovisuales. Pues esto pasa exactamente igual. Victoria Martín, como cómica y guionista, sostiene precisamente esto, de que el humor no debería de tener límites siempre y cuando él y la profesional se lo tomen en serio, como decía Churchill, una broma
es una cosa muy seria, pues ya está, se hace con rigor y seriedad, pero a su vez, como digo, en la medida en que no conocemos todavía exactamente lo que es el humor, cómo puede influir en la sociedad. Entonces, para mí es fundamental la labor que se hace a nivel académico para intentar entenderlo, darle explicaciones, comprenderlo, para divulgarlo, y luego además una labor institucional que sí que diga, que se ponga seria con el humor y decir, es necesario para una sociedad democráticamente sana que hagamos humor y que hagamos ciencia del humor y que lo comuniquemos a viva voz, que hay una institución como la vuestra que se preocupa por darle sentido al humor y ofrecerlo de una manera seria y para todo el mundo, ¿no? Entonces a mí me parece fundamental, sobre todo para el futuro de la comedia, que a fin de cuentas creo que es sanísimo para una sociedad, incluso para nuestro país, que siempre hemos tenido mucha fama los españoles de ser muy, muy graciosos. Bueno, vale, somos graciosos, pero lo hacemos con cabeza, ¿no? Eso es lo importante, creo.